Vamos a cambiar de tema con algo bien relevante para la ciudadanía. Hay un acuerdo entre el gobierno y la oposición para avanzar en la reforma previsional. No ha sido una discusión fácil, pero ahora se ha fijado un plazo hasta enero del 2025 para poder despachar este proyecto desde el Senado. Vamos a conversar sobre esto y otros temas también de la agenda. Estamos en contacto con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Muchísimas gracias, ministra, por estar con nosotros. Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, ministra? Buenos días. Hola, buenos días en una mañana tan fría. Ay, sí, doble agradecimiento. Ministra, bueno, hace ya varios gobiernos que los chilenos están esperando la reforma, finalmente con este trazado, con esta hoja de ruta, con este apretón de manos que se dio ayer el oficialismo con la oposición, por lo menos para concordar un documento. ¿Hay viabilidad ahora sí de que vamos a tener una reforma a las pensiones o todavía quedó en veremos? Mire, Daor, yo creo que lo más esperanzador de ayer es que tenemos un plazo para tener una reforma previsional. Y quiero ser bien clara en esto porque la tramitación es larga y luego que salga del Senado, que este plazo que se definió como a más tardar en enero del 2025, el proyecto tiene que volver a la Cámara. Claro. Entonces, a lo que se llama tercer trámite, ¿no? Entonces nosotros por eso hemos estado insistiendo y el presidente lo ha dicho reiteradamente y ha pedido que esto se empiece a votar en mayo, en junio, en julio, no por emplazar a la oposición, sino que porque el proyecto necesita avanzar. Así que yo diría que ese es el principal mérito del acuerdo de ayer y además que su tramitación se va a hacer conjunta en lo que se llama en general y particular, que es la forma en que se ven los proyectos de ley, pero que va a agilizar esto. Y además, lo tercero, que esto también es muy relevante, de los contenidos. Entonces, hay uno de los elementos de los contenidos que plantea la necesidad de aumentar las pensiones también a los actuales jubilados, lo que se tiene que hacer a través de un seguro social y que esta diferencia odiosa entre hombres y mujeres, porque vivimos más las mujeres y eso se expresa en una pensión más baja, se elimine, ¿no? Así que ¿Ministra? Yo diría que es una buena base. Le queremos preguntar cómo va a funcionar ese fondo social, cómo se financia, pero antes de eso, la clásica pregunta de las personas que están en su casa. Bueno, si esto resulta, si esto es viable, si se hace ese fondo social, ¿cuánto van a subir las pensiones? Claro, va a depender cuántos años cotizó la persona. Ya. De eso depende, Carla. Entonces, cada persona que está viéndonos hoy día va a poder atrás, en su casa, ¿cierto?, en su cabecita, hacer la cuenta. ¿Por qué? Porque esta reforma está orientada precisamente a la gente que cotizó mucho e igualmente tiene una pensión baja de su AFP, ¿no? Porque la PGU es pareja para todos. Pero para los que cotizaron, se produce una situación en la cual la mitad de las mujeres de Chile está con una pensión de 48.000 pesos o menos, dentro de las que se pensionaron entre el 2007 y el 2021. Entonces, esa parte es la que hay que cambiar. Y va a operar así, tiene esta mecánica. Si usted cotizó 10 años, a su pensión se va a sumar una UF. Si usted cotizó 20 años, 2 UF y hasta 30 años, 3 UF. Pero si además usted es mujer, como hay una diferencia por la estable expectativa de vida, su pensión deberá aumentarse en un 15% en promedio, ¿ya? En promedio. Entonces, esas son las mecánicas. Y una UF está a 37.000 pesos, entonces una pensión que hoy día parte en 214.000 pesos con la PGU, vamos a poner el dato de la mediana de las mujeres que son 50.000 pesos de pensión, entonces vamos a decir, tiene 214.000 más los 50.000 de su pensión autofinanciada en la AFP, a ella, que cotizó, por ejemplo, 15 años, le va a llegar una UF y media todos los meses, más el 15% de su pensión. Entonces, perfecto. Uno puede hacer el cálculo atrás, ¿no? Así, cada uno en su situación personal. Ya, y hay un incentivo ahí también al ahorro, al cotizar, porque se va incentivando, se premia mientras más uno cotice, que eso es bien importante también para que el sistema funcione. Súper importante. ¿Ministra? Y esperamos que ahora empezamos a discutir las cosas en particular, así que ahora viene, yo diría, el principal desafío, Daor. Sí, y eso en lo particular, ayer miraba el protocolo, lo leímos completo, no aparece nada del 6%, que ha sido quizás el corazón de toda la discusión. Vemos las encuestas, la mayoría de los chilenos quiere el 6% para cotización individual, que no es la posición que tiene el gobierno claramente. Escuchábamos a Evelyn Matei también, que es la líder de la oposición, precandidata presidencial además, que decía 6% de cotización individual. Hoy día hay algo resuelto en este acuerdo, algo que quizás no esté escrito, pero haya estado en parte del debate y en los acuerdos con la oposición ahí en el Congreso. Yo creo que hay que mirar las últimas encuestas de nuevo, porque entre las personas que están en torno a que quieren que todo vaya a un seguro social o que vaya parcialmente a un seguro social, esto ya es un poco más mayoritario que toda cuenta individual, ¿ya? Ahora, la encuesta
no es lo que puede guiar la reforma, porque la reforma se tiene que guiar en base a las necesidades ciudadanas. Y realmente las personas que van a tener un aporte patronal ahora del empleador que existía en Chile, que desde el año 81 no existe y que en los demás países existe, van a tener certeza de que con su cuenta van a poder aumentar el monto de sus pensiones, tanto por una cotización asociada a la capitalización individual como a otra por años cotizados, y si es mujer no se le va a discriminar por Pero, vivir. ministra, Entonces, esos son los elementos centrales. Para entenderlo bien, Sí, ministra, esos son los elementos del 6%, centrales, pero en el detalle... En su propuesta, ¿cuánto va a cotización Sí. individual y cuánto va a esto que se ha denominado préstamo responsable y cuánto a pilar Sí. solidario? ¿Cuál es la propuesta final? Claro, nosotros le entregamos una propuesta a la oposición, Davor, y nosotros ahora vamos a empezar a precisamente hacer el detalle de todos estos elementos, que lo que plantea es que vaya un 3% al ahorro individual, con lo cual esto queda en un 13%, ¿ya? Un 2% en un seguro transitorio de largo plazo que nos permite ayudar a las personas que están ahora jubiladas y a aquellos que nos vamos a jubilar en las próximas décadas. Porque, por ejemplo, una persona de 50, 55 años, 45 años incluso, no alcanza a ahorrar por sí sola, por la estructura, por el nivel de salario, por las lagunas previsionales, no alcanza a tener una pensión que le dé más de una UF por 10 años cotizados. Y luego un 1% permanente para equiparar estas diferencias entre hombres y mujeres. Esa es la propuesta que ahora se está midiendo con la oposición en términos de números, porque esto es más allá de la voluntad de lo que uno quiera distribuir, sino que del beneficio que uno necesita como sociedad entregar y reconocer a quienes jubilaron y vivieron. Solo termino una idea, Sí. que la generación que hoy día está jubilada, es la que vivió toda la década de los 80 con la profunda depresión económica que tuvimos, con el subempleo que había en el PEN y en el POS, con los niveles de pobreza que teníamos y que hoy día no podemos dejar abandonada. Pero y la reforma apunta a gente que cotizó, como las profesoras de Chile, que cotizaron mucho y sacan muy poco, ¿no? Pero ahí qué cambia, porque en el fondo escuchándola uno vuelve a pensar en la fórmula del 3 y 3, más allá de que el 3 solidario tenga otro componente, otra distribución, pero sería 3% a cuenta de capitalización individual y el 3% para estos otros fines, mejorar las pensiones actuales del futuro, compensar las diferencias entre hombres y mujeres. ¿Es volver a la cifra del 3 y 3 o no? Que en algún momento la oposición no aceptó. Entonces no sé si esta vez pasó algo distinto para que tenga viabilidad. Mire, cambian varias cosas. Lo primero es que este era un seguro mucho más robusto, que era de un 6%, que permitía duplicar el bono por hijo, que permitía reconocer las tareas de cuidado de las mujeres, que permitía además que los beneficios partieran en una UF por 10 años cotizados, pero que fueran subiendo en el tiempo. Entonces, hoy día cambian muchas cosas. La verdad es que este es un beneficio que no va a poder subirse porque del 6 bajamos al 5, al 4, al 3 y ahora va a quedar en un 2. O sea, usted dice que han tenido que renunciar a muchas de esas ideas a raíz de no tener el 6% completo solidario. No nosotros, los beneficios que van a recibir las personas van a ser menores por esta disputa política que ha habido en el tiempo, y eso es una realidad. Y lo segundo es que, como con el 2% tampoco alcanzaría en el seguro transitorio, donde la gente además que hoy día está colaborando en este seguro va a tener, ¿cierto?, su registro propio, su bono propio, que después a ella también le toca, digamos. Por eso se habla de un aporte reembolsable. Yo aporto hoy día, pero luego a mí me lo reembolsan con intereses, por cierto, si es parte de su cotización para la seguridad social, que la coloca el empleador. Lo segundo es que aquí el Estado va a tener que hacer un esfuerzo bien grande y va a tener que este recurso que tenía contemplado para que la PGU le creciera al 10% de los adultos mayores, que no son precisamente personas ricas, pero que hoy día no alcanzaban a la PGU porque se definió hasta el 90%, no va a poder llegar a ellos, porque para poder mejorar la pensión de las personas dentro del pilar donde cotizan, el Estado va a tener que nuevamente, ¿cierto?, fortalecer esta parte. Y ese dinero que se había resguardado, ¿cierto?, para aumentar del 90 al 100% a la PGU, va a tener que ir para poder entregar este beneficio de una UF por año cotizado. Entonces, por 10 años cotizados, perdón. Entonces, cuando se plantea que no ha cambiado nada, la verdad es que ha cambiado harto, y esto ya es como el piso de lo que se puede entregar a los jubilados, porque hacer una reforma para entregarle 3.000 pesos mensuales, la verdad, no vale la pena.